Ben, moi agradecida ás tres persoas que tomaron a palabra esta tarde polo esforzo que me consta fixeron por respetar máis ou menos os tempos pactados, porque iso nos permitirá agora entrar cun certo vagar no debate, nas preguntas, na reflexión. Pregolles a Pachi e a Eva que suban. Si queredes ir pedindo quendas de palabra, non sei se vos queredes entre vos hai cousas. Vale. Ai. Este de Eva. E onde está o comentario? Oh. Vale. Agardamos tamén polo chat preguntas e aportacións constructivas ou, cando menos, estimulantes. Como decía, non sei se hai algunha quenda de palabras. Bueno, grazas ás persoas que nos acompañaron. Se non, pois, vos mesmos, vos mesmas. Quen pediu a palabra? Alguén? Hai dinero. Pita. Sí, primeiro, pensaba que non hai outro antes. Eu non o vexo. Tere, se che parece, podemos deixar o micrófono xa por aquí ou vamos pasándonos para que ti non andes. Bueno, en primer lugar, gracias por una serie de ponencias muy interesantes. Yo, como siempre que vengo, he aprendido mucho y he tenido un momento un poco incluso de sorpresa, ¿no? Porque me he dado cuenta, quizá me equivoco, que el punto de coincidencia cuando planteamos ya no la descripción sociolingüística de nuestro mundo y tal, que es un tema en el que no voy a entrar, pero la respuesta política a este tipo de diversidad que hemos estado enfocando entre lo que dices tú, Pachi, entre lo que dice Enrique y lo que decía yo esta mañana es muy alto, ¿no? Es ya preocupantemente alto. Y quizá debería ser menos constructivo de lo que tú pides, porque quizá estamos haciendo un poco de trampa voluntarista, ¿no? Porque suena muy bien contar todo eso, pero al final, a la hora de la verdad, como tú has dicho mucho más que Pachi, Enrique, la verdad política es más complicada, incluso en Euskadi, ¿no? Estamos lejos de llegar a un equilibrio de bilingüismo performativo en todos los ámbitos. O sea, no voy a entrar en eso tampoco. Pero creo, porque tú empezaste hablando de Fishman esta mañana, que de hecho estamos en un marco analítico que a mí me recordó mucho, ¿no? El juego que hace Fishman hace 60 años, ¿no? O más, entre bilingüismo y diglosia, ¿no? Porque analíticamente hay 4 contextos posibles. Un contexto donde no hay ni bilingüismo ni diglosia, hay diglosia con bilingüismo, hay diglosia pero no bilingüismo, hay bilingüismo pero no hay ni bilingüismo ni diglosia, y lo más difícil, o sea, lo que también hay posiblemente es bilingüismo sin diglosia, ¿no? Bilingüismo sin diglosia. Y lo que tú dices, Enrique, y lo que tú dices, Pachi, y lo que yo decía, de alguna forma apunta a un bilingüismo o incluso a un pluri o multilingüismo sin diglosia, donde haya una cierta equidad no solo en la competencia, sino en el uso, en la presencia pública de diferentes lenguas. Y luego ya sabéis lo que dice Fishman sobre eso, que eso no es factible, que en un territorio concreto, ¿no? Y da ejemplos, ese tipo de equilibrio no es viable porque las lenguas se comen mutuamente. O sea, no puede haber como una situación que generalice ese equilibrio. Eso lo dice Fishman, no lo digo yo, cuidado. Pero creo que es un reto real, ¿no? Porque yo he estado pensando cuando hablabais, conozco pocos contextos en los que empíricamente ese tipo de equilibrio. O sea, a mí la superdiversidad y tal, francamente, no me interesa mucho porque siempre la ha habido, siempre se han hablado muchas lenguas, pero claro, la gente en Nueva York hace 150 años no les interesaba cuántas lenguas se hablaban. La política de Lorquina eso tiene un protagonismo importante, eso no ha cambiado. Lo que sí que ha cambiado es la política, la demanda de presencia de ese tipo de diversidad en ámbitos políticos concretos, ¿no? Eso no es superdiversidad, eso es algo que hay que gestionar políticamente y que exige una respuesta que permita crear ese tipo de equilibrios. Yo quisiera saber concretamente de Enrique y de Pachi cómo se genera esto en un contexto concreto, el gallego y el vasco. O sea, cómo se llega a un
bilingüismo sin diglosia a un multilingüismo centrado en mis términos, ¿no? Creo que es un reto importante. Yo creo que ya estaba por... Esta mañana cuando hablaste estuve por hacerte este comentario, pero bueno, en aquel momento no venía tan a cuento como ahora con tu pregunta, ¿no? Que, a ver, diglosia, hay dos tipos de diglosia que son muy distintos. Diglosia funcional y diglosia social, que pueden ir juntos, pero pueden ir separados. O sea, diglosia funcional significa que dos lenguas conviven en una sociedad con funciones distintas. Esto se da en muchísimos contextos. Y se dio en la Europa medieval, y se da en el mundo arabófono, y se da en muchísimos lugares. Por tanto, hay un tipo de diglosia que es perfectamente compatible con la existencia de dos lenguas conviviendo. Otra cosa es la diglosia social, porque la diglosia social lo que normalmente lleva es a la sustitución lingüística. En cuanto la comunidad de lengua minorizada tiene la posibilidad de apoderarse, de apropiarse de la lengua alta, lógicamente se apodera de ella porque quiere abandonar una situación de discriminación. Entonces, la diglosia social realmente es la que se presta más a la sustitución lingüística. El caso del gallego es muy evidente en este sentido. Por otra parte, te recuerdo una cosa que tú dijiste esa mañana, en relación a que tenemos modelos de organización política y social de la lengua absolutamente centrados en el marco europeo, en el cual el paradigma de la lengua nacional es sentido común ya. Eso que se llama el nacionalismo banal. Podríamos decir que el modelo de lengua, nación y Estado es banal, pero es que fuera de Europa nadie se haría esa pregunta que tú te haces. ¿Entiendes? O sea, es que no, tú vete a la India, o sea, ¿a quién se le ocurre en la India preguntarse si es posible que dos lenguas convivan en un mismo espacio? Oiga, no dos, 15. O sea, quiero decir que realmente la respuesta a eso es muy fácil. Claro que es posible. Lo que pasa es que depende cómo se organice socialmente. En igualdad de condiciones. Sí. Eso es, de eso se trata. Bueno, a veces, ¿sabes qué pasa? Que eso puede incluir algún grado de diglosia funcional. ¿Vale? Pero o sea, y en ese sentido da cierta desigualdad, pero desde el punto de vista social, que es el importante, puede ser en igualdad de condiciones. Bueno, yo ya eso que... Bueno, casi nada. Bueno, vamos a ver, la historia... A ver, cuando se habla de sustitución lingüística y de cómo desaparecen las lenguas, etcétera, ciertamente muchas veces se ha solido decir, o se suele decir, incluso se sigue diciendo, no es el caso hoy aquí, lo aclaro, pero que dos lenguas en contacto, eso necesariamente termina una comiéndose a la otra. El euskera es un caso paradigmático en varias cosas y, entre otras cosas, en esto. Es un desmentido rotundo de ese pensamiento. El euskera, a la mañana hablaba de que genéticamente es una lengua familiarmente aislada, etcétera, etcétera, pero nunca, según Michelena, no según este ignorante, sino según Michelena, nunca, ahí tenía una diapositiva preparada con ello, ha sido una lengua aislada, porque nunca en 2000 años de datos que se conozcan, según Michelena, nunca nosotros hemos tenido solo una lengua, solo el euskera, sino que el euskera o lo que haya existido en esos 2000 años, porque bueno, luego ese sería otro debate, ¿no? O sea, el euskera de hace 1000 años y el euskera actual poco tendrán que ver, lógicamente. Pero bueno, eso de una lengua propia, específica de ese territorio, ¿no? Nunca ha existido ella sola. Siempre ha existido con otra. O sea, el euskera es la prueba fehaciente de que una lengua puede sobrevivir en contacto con lenguas indoeuropeas absolutamente diferentes a esa misma. Es la prueba fehaciente de la diglosia. Si el euskera ha sobrevivido, es porque ha habido diglosia.
Esto dicho así puede parecer una barbaridad, pero es así. Pero es así. Claro. Por tanto, viva la diglosia, ¿no? Uno puede decir, ¿no? Claro. Después de esta afirmación, pues ya está, ¿no? Titular. Pues claro, No publiquéis esto, ¿eh? Pero somos tan dados a los reduccionismos, claro. Pues ya está. Este ya ha dado la receta mágica y además es un defensor ferviente de... Bueno, no voy a entrar a repetir lo que ha dicho bastante mejor que yo y lo que hoy tú, en tu exposición de esta mañana, ¿no? Me parece una aportación muy interesante el esquema que has planteado. Habéis hablado y de la diglosia funcional, de la diglosia social, etcétera, etcétera. Yo creo que el reto que tenemos en ese campo, el reto de verdad, es cómo evitar la cronificación de la subordinación. Corremos el gran riesgo de que se cronifique la subordinación como algo que de otra manera no puede ser. El pensar que, o sea, que nos lleva a la resignación de considerar, bueno, mientras vivimos, ¿qué más me da a mí estar en crisis permanente? Esto lo dijo Bernardo Achaga en su conferencia de ingreso en Euskaltzaindia, ¿no? Esa cita aquí en el Consejo ya hemos utilizado en alguna otra ocasión. ¿Qué me importa a mí estar en crisis permanente si esa crisis dura 5.000 años? Claro. Entonces, pero bueno, pero no se trata de eso, ¿verdad? Es decir, no se trata de resignarse ante esa subordinación social permanente. Bien, ¿esto cómo se hace? Bueno, pues yo creo que en el caso del euskera, antes decía, deprisa y corriendo, que bueno, seguramente estamos ante una nueva etapa porque una etapa que hemos recorrido durante 40-45 años nos ha cargado de algunas realidades, pero nos ha cargado de enormes potencialidades. Y puede que corramos el riesgo de que si no damos autopista o damos montañas a 1.500 metros con mucho aire a todas esas potencialidades, pues eso se vaya erosionando, porque eso no se mantiene sin más. Mochilas que se cargan, si no se alimentan, bueno, se van desgastando y se van vaciando, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tiene que ver con nuestra nueva etapa. Tenemos grandes potencialidades y ¿cómo convertimos eso en realidad de uso habitual del euskera? Que la gente que tenga el euskera como lengua primera en este momento, que dentro de 2 generaciones será la inmensa mayoría, esperemos, de la sociedad vasca, pero hoy, la que tiene como primera lengua, que la mantenga como primera lengua en el día a día, en el uso habitual, y que quienes lo han adquirido como L2, no todos ellos, no nos planteemos imposibles, porque eso no sucede en ninguna parte del mundo. No nos planteemos imposibles y no pensemos que si no conseguimos estamos fracasando, que vamos a estar fracasando. Pero entre que no vamos a conseguir que todos ellos, a que no sea nadie, bueno, pues hay todo un margen. ¿Cómo conseguimos que una parte importante de esos que han adquirido como segunda lengua, haciendo un esfuerzo importante por otra parte, lo conviertan en una lengua de uso habitual para determinadas cosas? Y yo creo que eso, en un sentido, tiene que ver con la diglosia. La diglosia en sí mismo no es otra cosa que distribución de funciones. Y yo creo que la diglosia hoy, en una situación de tanto multilingüismo que nos afecta a todos de manera como no nos ha afectado seguramente nunca jamás en la vida, esto de la globalización, esto del contacto impresionante entre pueblos y lenguas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues en ese contexto, yo no me imagino una Euskadi homogénea en lo lingüístico. Me imagino en el futuro, me imagino una Euskadi súper heterogénea, donde va a haber hablantes del euskera, espero que los haya, hablantes del euskera, que utilizan el euskera según para qué cosas, utilizan el castellano según para qué otras, utilizan el inglés según para no sé cuáles, utilizan con no sé quién esta lengua, utilizan en no sé qué contexto esta lengua. Es decir, una, entre comillas, explosión de ese multilingüismo, pero que claro, que tiene que ser, y esa es la segunda parte de todo este tema, un multilingüismo que no acabe en esa cronificación de subordinación por la fuerza de las grandes lenguas. ¿Eso qué requiere? Pues yo creo que requiere que nosotros estamos, por ejemplo, necesitados de renovar
de actualizar el consenso social y político que ha dado lugar a estos 40 años que han permitido cargar la mochila de una manera determinada. Si ahora queremos que esas potencialidades de esa mochila se conviertan en realidad, es que nos tenemos que plantear como sociedad, necesitamos un nuevo consenso, necesitamos renovar ese consenso. ¿Para qué? Para dar otro salto. ¿Un salto contra quien quiera vivir en castellano? ¿De qué? Digamos que no es así, porque no es así, y digámoslo sin complejos y sin pensar que nadie está traicionando diciendo eso a ninguna lengua, ni ninguna identidad, nada. ¿Qué va? Las identidades, las lenguas, las relaciones con las lenguas, todo es mucho más complejo. Y para mí es renovar un consenso, y con esto termino, renovar un nuevo consenso con el mayor acuerdo social y político posible, con una distribución de funciones de las lenguas en las que nos tenemos que manejar. Y ahí, al hegemónico, al que más tiene, hay que pedirle, evidentemente, generosidad. Y hay que decir esto también claramente. Es que hay que pedirle generosidad, porque si no hay generosidad por parte de quien ejerce la hegemonía, difícilmente puede organizarse de manera igualitaria y equitativa la convivencia. Y lo que está en juego es la convivencia. Y la convivencia, como para mí no es una opción, sino que es una obligación, pues la manera de organizar esa obligación exige que quien más tiene que poner por su parte, que en este caso quiere decir, tiene que ser generoso en dejar que esa otra lengua, para que no sea una lengua subordinada, tenga que ser la lengua principal para mucha gente y en muchos contextos para determinadas funciones. Una igualdad de estatus, en ese sentido, de la perfecta asimetría social que tenemos en este momento entre las dos lenguas. Vamos a trabajar por una simetría perfecta, sabiendo que eso es una utopía, como la justicia social es una utopía, ¿verdad? Pero trabajamos por la justicia social. Entonces, vamos a trabajar por la simetría perfecta para ver si conseguimos una simetría imperfecta, pero no conformarnos con la asimetría perfecta que tenemos. Non sei se está o micro pola sala, por estar por Sí, aquí, Eva tiñalo quere. ti. Sí, No, sí. hai, Eva quere decir, despois vamos a facer os turnos. Está Vieito, por favor, que pediu a palabra prácticamente o comezo. Hai algunha palabra máis? Al atrás, por aquí polo medio? No. Sí. Entón, Vieito, e despois mandamos o micro al atrás, pero primeiro Eva. Acaba de decir Pachi, en realidad, la palabra clave ya, que es una utopía. Es decir, pensar plurilingüismo o bilingüismo sin diglosia es una utopía, porque siempre la lengua está relacionada con las relaciones políticas, con el poder político, y entonces también una diglosia funcional sí puede existir, pero también es un poco camuflar las realidades. En Paraguay se hablaba mucho de la diglosia estable, ¿no? De bilingüismo estable, cada lengua tiene su función y punto, ¿no? Y no hay competencia, pero la realidad es distinta, porque sí que existe también en Paraguay una diglosia bastante marcada. Y si vamos, por ejemplo, a las sociedades plurilingües de África, ¿no? Acabo de escuchar una ponencia de un estudiante mío en Flensburg, que es de Ghana. Y entonces ahí la lengua colonial oficial es el inglés, pero también hay una lengua mayoritaria entre las lenguas africanas, que es el Akan, que tienen bastantes variedades y otras lenguas. Entonces, en vez de una diglosia, es pluriglosia, ¿no? O poliglosia, es decir, que también hay, la situación es más compleja. Sin embargo, siempre va a haber lenguas que tienen más prestigio que otros, aunque tratamos de igualar el estatus a través de leyes, ¿no? Esto no quiere decir que las lenguas tengan el mismo valor, tengan la misma valoración social en la sociedad. Y a mí me parece que el ejemplo del gallego es un ejemplo muy bueno, que no se ha superado, digamos, esa brecha, ¿no? En cuanto a prestigio. Y mientras que no se supere eso, no podemos hablar
esa es mi opinión de un plurilingüismo sin diglosia o sin poliglosia. Bieito. Bueno, boas tardes a todos e todas. Eu, de que sexa protocolario, o que vou dicir, quero dicirlo porque o sinto, non? Quero agradecer ao Consello, inda que non esteamos así moita xente aquí, a iniciativa de convocar este foro con esta temática, e con este título, ademais, non? Con este título de multilingüismo, plurilingüismo, etc. Non? Sei, como dixo moi ben Enrique Monteagudo, que cando se fala de plurilingüismo normalmente pensase no inglés, pero que temos que desmontar iso, non? A solución non é fuxir do concepto plurilingüismo, senón apropiarnos del e meter aí as nosas linguas minoritarias, se me permitides utilizar ese concepto, meter no paquete e decidir que papel lle corresponde nese paquete, non? E sobre o papel, e ten que ver coa felicitación que adiantei antes, non? Eu lembraba desas citas tan rebotas de 40 anos, pero claro, aquí a maioría así un poquinho de esguello, non? Hai xente máis nova, claro, felizmente. Menos mal. Pero, bueno, a maioría ou somos calvos, como decía Pachi, ou temos o pelo moi branco, non? Entón, nesas citas así rebotas, a mí encantoume ler e lembrar alguna de Michelena, que trouxe aquí Pachi, non? Sobre todo iso que decía, non repito as palabras literalmente que non lembro, aquel afán de fuxir do purgatorio, da diglosia, e entre o concepto no que estabades agora debatendo, podemos caer no inferno do gueto. Mais ou menos era iso, non? Cuidado, iso estivo detrás en Galicia de moitas posturas monolingües, nunha autodefensa que eu creo que tiña a batalla perdida por adiantado, non? Este meterse nas trincheiras, nas barricadas, non? Para que non nos invadan, non ten, aí morremos de inanición, faltanos o aire, non? Por tanto, non hai futuro aí. Gústame por idade, lembrar citas como a de Michelena. Eu lembraba outra que tiña que ver con cousas que foron saindo tamén nas vosas intervencións, unha de Eco, de Humberto Eco, tamén de 30 anos, máis ou menos, penso que de 93, que decía en italiano, e vou dicir en galego, non? Sen pretensións de literalidade, que o seu ideal de europeo plurilingüe era aquel que pudera andar por Europa adiante, falando a súa propia lingua e entendendo a dos demais. Isto ten que ver co concepto de complementariedade, non? Que no que vou dicir algo agora e penso, non vou máis alá, non? Eu penso que a palabra clave é complementariedade. Complementariedade que supere a subordinación que había normalmente nas relacións de diglosia entre as linguas, etc., e que agora se pode reproducir de outras maneiras. O exemplo que nos puña a profesora Eva Guggenberg de Marta, era Marta, unha das persoas que citaba no seu estudo, claro, é ideal, é maravilloso, non? E todos nos podemos sentir identificados a través de algún coñecido, ao mellor mesmo de algún fillo ou de alguna filla que temos por aí por un mundo adiante, non? Eso é ideal. A situación desa muller que falaba con este en A, con este en B, con este en C, con aquele... Vale, sí, pero iso pasa nunha situación extraterritorial, nunha especie de limbo que non é un territorio específico de ningún sitio, non? Para min, o debate, e aquí estaría un pouco a proposta de futuro para este foro, se o Consello quixera seguir tirando del, seguramente o momento non é o mellor, non? Polas cuestións de situación política, pero eu lembrábame, permitido o inciso, que hai cantos anos, hai 13 anos, cando se aprobou o decreto para o plurilingüismo aquí en Galicia,
desde o Consello, bueno, quixose achegar aí suxestións, emendas, non sei que, con pouco éxito. Pero, bueno, hai que volver sobre iso, non? Hai que poñer sobre a mesa un debate con propostas concretas, propostas prácticas, efectivas, dentro do territorio. Porque o exemplo de Marta é maravilloso, pero non me serve. Non me serve. Eu que teño que preguntarme cal é o papel das linguas, das diversas linguas, en Galicia, no noso caso, en Euskadi, no caso de Pachi ou onde sexa, non? En territorios nos que hai unha lingua territorial histórica e hai outras linguas que son necesarias tamén e que están aí e que non podemos ignorarlas. Pero cal é o papel das nosas linguas territoriais? E aquí había outra cita de alguén que non vou intentar decir o nome, pero era catalán, de orixe e de vida, non? Que a solución para mí, dito así de maneira moi simple, llevo os matices, é facer desa lingua territorial a lingua normal, habitual dese territorio. Sen negarnos para nada que ten que haber outras, claro, pero que saíamos á rúa e que vexamos esa lingua, que miremos nos escaparates e que vexamos esa lingua, que escoitemos a radio, a televisión ou as redes sociais e que vexamos esa lingua. Se non é así, acabarán sendo un calfío, un adorno bonito, o exemplo de Marta, pero que non é futuro para a lingua. Se no seu territorio non son a lingua de referencia habitual, para mí non hai futuro. Perdón, quería debatar con unha pregunta para Pachi, non? Porque ele dixo, bueno, nas súas diapositivas había titulares moi atractivos, non? Queríame referir ao a educación necesaria, pero non suficiente. Bueno, isto te vou dar moitas voltas aquí en Galicia moitos, non? Evidentemente, moitas veces nos secamos, poñemos a ollada de maneira obsesiva na educación, e a educación cada vez ten menos capacidade socializadora e, por tanto, tamén de normalización das linguas. A pregunta vai sobre o modelo plurilingüe do País Vasco, de Euskadi. Falaches nos tres modelos A, B e D, a evolución deses modelos, evidentemente hai un éxito rotundo. Aquí o meu compañeiro Lévola, que envexa, non? Cando vía a evolución do modelo D, non? Desde os anos 80 hasta aí 2 ou 3 anos, que envexa. Aquí non podemos presumir de nada diso. Pero, claro, o modelo plurilingüe, porque hai que entrar no inglés, hai que entrar nas linguas estranxeiras, hai que incorporalas, eso é evidente. O que lembro eu de cando se iniciou a ano MED, o 2003, creo que se empezou o modelo de educación trilingüe, retrasábase a incorporación da lingua estranxeira terceiro de primaria. Digo porque aquí en Galicia estamos metendo o inglés en infantil e pelexándonos porque entre na casa xa antes co galego e co castelán, se é posible, non? Pero en infantil. Non é o mesmo empezar co inglés en infantil que empezar co inglés en terceiro de primaria. En terceiro de primaria pode haber xa un certo asentamento nunha lingua ou en dúas linguas mesmo, non? Que serán as próximas o neno e a nena, non? O galego, o castelán, no noso caso. Segue funcionando así en cuanto ao momento máis tardío que o noso, e logo a segunda parte da pregunta en cuanto a proporción, porque aquí a aposta é por irnos achegando a un terzo en galego, terzo castelán, terzo inglés. Lingua estranxeira, pero todos entendemos que é inglés, non? Cando se di lingua estranxeira. Esa é a aposta na que estamos. Ali cando se fala de lingua estranxeira, inglés, basicamente, porque decías que francés pouco e outras supoño que menos, estáse pensando tamén en chegar a un terzo, xa se está nun terzo, hai algún tipo de prevención para asegurar que o euskera non quede marxinado dentro desa aposta plurilingüe? Vamos deixar a palabra que está pedida como unha pregunta moi concreta que pide unhas respostas moi concretas e moi técnicas. Ao final, e Xosé Manuel, ti estás pedindo a palabra. Ben, entón, despois desta intervención Xosé Manuel e logo responde Pachi. Ese señor que está aí.
Bueno, eu súmame as felicitacións, realmente foi un privilexio escoitar toda esta xornada e chamou a atención no momento que o profesor Monteagudo falou da necesidade, non, de que o modelo de educación se adecue aos espazos, que non sea un, diríamos, modelo técnico aséptico, non? O cal me fixo lembrar unha anécdota que espero que ao resto da xente tamén lle pareza relevante, non? Que está vinculado con unha pregunta, non? Eu, a comezos dos anos 90, formaba parte do gabinete de reforma educativa, unha cousa que logo desapareceu, estaba en relación ca LOSE, e o grupo de galego era un grupo absolutamente formidable, non? Un equipo maravilloso formado por Agustín Fernández Paz, Raba de Paredes e por Xosé Manuel Alcácer. E lembro un debate furioso que tuveron entre eles a raíz da visita que fixeron a Arzúa, onde comprobaron unha cosa que lles chamou tremendamente a atención, e é que en Arzúa as mellores notas as sacaban en galego alumnos que non eran galego falantes, e os alumnos os falantes suspendían. Entón, o debate se trasladou ao campo da... Recordo que decía eso de forma moi, como era él, non? Moi pasional, en determinados momentos, Agustín, non? Decía, é que hai que valorar na educación o componente afectivo, porque senón acabaremos dando o galego como se dá o latín. Como é posible que non valore o profesor o vínculo? E o que era moi reacio a ese, e polo que sei sigue sendo, porque reacio, porque eu preguntei, non hai tanto, era Rábade, que decía, no, se empezamos a valorar o componente afectivo, estamos diminuindo o valor da lingua dentro do currículo. Me pregunto si este debate sigue sendo pertinente hoxe ou non, si hai algo a respecto del que nos dea unha luz maior da que entón había. Gracias. Vamos a deixar Xosé Manuel. Xosé Manuel, por favor, e se non xurde ninguna outra cuestión na sala, devolvemos despois aquí o turno á mesa. Ben, eu súmome tamén os parabéns por as tres intervencións. Pequena acoutación sobre o tema do inglés, do ensino das linguas, etc. Eu, como pai, somente podo dicir que as miñas fillas aprenderon inglés pola súa conta e non polo que lles deron no modelo plurilingüe. Outras razóns porque se pretende ensinar o inglés como o castelán e como o galego con excesivo peso de gramática, de norma e moi pouco énfase en destrezas comunicativas. E que, no fondo, é un absoluto desastre. Dito isto, un pouco voando en todas as intervencións, aínda que creo que evitaxe de maneira bastante consciente, estaban dúas cuestións que, eu como historiador me interesan un pouco máis. O valor simbólico das linguas. É evidente que hai linguas que teñen un valor simbólico moito máis alá do seu valor comunicativo, como patrimonio, que fai tamén que teña un prestixio adquirido xa de entrada. Estou pensando no caso de euskera, os carlistas, moitos tradicionalistas españois, pois mellor eles non falaban con seus fillos en euskera, pero consideraban que era un patrimonio inmemorial, auténtica lingua española que non fora contaminada polo latín, etc., que iso é unha certa vantaxe. Pero, ás veces, ese valor simbólico pode ter tamén pode axudar nos procesos de recuperación, pero logo pódese volver en contra, porque se asocia tamén a posturas nacionalistas, se asocia a determinados movimentos que no seu momento fixeron bandeira destas linguas e grazas aos cales, pois en parte, estas linguas non se salvaron da desaparición no seu momento. Agora, eu pregúntome se esa asociación tan estreita que houve entre procesos de recuperación lingüística e procesos de movilización nacionalista, etnonacionalista, chamámoslo X, en un certo nivel de desenvolvemento non se volve en contra desas propias linguas, porque hai unha certa sobrecarga normativa sobre elas. E isto nun momento en que, ademais, non esquezamos, aquí estamos con discursos sobre o plurilingüismo, sobre as sociedades nas que convivan diversas linguas, etc.,
Da perspectiva do nacionalismo español, sobre todo conservador, pero non únicamente, estamos vendo, todo este debate non lles interesa en absoluto, eles están noutra cousa. Están no que deixen de molestar, son vostedes unha pedra no zapato, fixemolles moitas concesións, o español é unha lingua universal, bla, 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 e como ademais é unha lingua post-imperial con complexos, a diferenza do inglés, que pode ser moito máis generoso en Gran Bretaña respecto do galés, ou porque non se sente inseguro, o español, do meu ponto de vista, o castelán, é unha lingua post-imperial, con nostalgia de tempos imperiais, pero que se sente inseguro porque non é unha lingua co poder económico que teñen outras linguas globais. Co cal aí estamos dobremente fastidiados, estamos dobremente amolados. Non sei como o vedes vos. Pachi, podes responder as cuestións do inglés, por favor, e logo pensamos un pouco... A ver, se é unha cosa moi particular, pero lo comentan despois. Non. Lo mío está sus datos. Tes os datos? Bueno, no, vamos a ver. El inglés se empieza a incorporar en el año 91. Empiezan las icastolas, en 8 centros. A los 4 años se incorpora el inglés en 350 centros públicos por parte del gobierno vasco, 4 años más tarde. Más tarde, con otro programa, esto se extiende, del propio gobierno vasco, esto se extiende a centros concertados. Y más tarde, en el año 2016, se pone en aplicación otro programa y se extiende a todos los centros que así quieran, siempre y cuando lo incluyan en el proyecto lingüístico de centro. Y el requisito que se plantea es el inicio en la educación primaria. Esto por una parte. Por otra parte, en este momento, en el Parlamento Vasco hay un proyecto de ley, el proyecto de ley del sistema educativo, o sea, una nueva ley, en el que el tema lingüístico no desaparecen los modelos lingüísticos, no desaparecen, según ha explicado el consejero, porque esto es un tema que está siendo debatido en estos momentos y hay diferentes interpretaciones según los grupos políticos, etcétera, etcétera. Es un tema que está en debate. Entonces, lo que ahora digo es información, no es opinión mía. Entonces, según el consejero, bueno, y según el texto del proyecto de ley, no desaparecen los modelos lingüísticos. Pero, ¿sobre qué pivota el sistema? Bueno, pues el sistema pivota en que siendo un sistema educativo plurilingüe, pivota sobre el euskera como el eje básico central de todo el sistema y pivota sobre objetivos lingüísticos que se plantean para la consecución por parte de todo el alumnado en todo el sistema educativo vasco. ¿Y cuáles son esos objetivos lingüísticos que se plantean? Bueno, pues en el caso del euskera y el castellano, el B2, y en el caso del inglés, el B1. ¿Y de qué manera se va a implementar el sistema? Bueno, según el proyecto de ley y según lo que está manifestando el Gobierno, esto se implementará a través de los proyectos lingüísticos de cada centro, de manera tal que cada centro obligatoriamente va a tener que hacer su propio proyecto lingüístico que, atendiendo a la realidad sociolingüística del propio centro, del lugar de ubicación de ese centro, es decir, cuál es la realidad sociolingüística del entorno donde se ubica el centro educativo, según la voluntad de los padres y madres, etcétera, etcétera, tendrá que adoptar las medidas necesarias para que la finalización de la educación obligatoria se alcancen o se llegue a esos objetivos. Esto es todo lo que puedo decir. ¿Qué es lo que saldrá de ahí? No lo sé. No lo sé. Lo que sí digo, y esto digo de mi cosecha, es que sea B2, sea B1, sea lo que sea, en una sociedad con la diversidad sociolingüística que tiene Euskadi, pensar que
la escuela puede facilitar el mismo nivel de competencia lingüística a todo el alumnado, con independencia de cuál sea la lengua primera, la lengua de su contexto, de su entorno natural, de la familia, de las amistades, etcétera, etcétera. Permitidme que lo diga así de mal, porque sé que es una grosería decir lo que voy a decir. Quien sostenga algo así no sabe de qué está hablando. Esto es una... Entonces, está muy mal dicho, pero... Si me permites... Para que quede claro cuál es engonzar mi co que opinión. acabas de decir, que vai un pouco fío do que eu comentaba antes en resposta á túa cuestión, é dicir, a impugnación que fago eu, que non é de agora, nin é, vamos, original, o modelo extensivo. É dicir, que ademais o dramático do modelo extensivo é que é consensual. Ninguén discute ese modelo en Galicia. Todo o mundo dá por feito que é o bo isto. A mesma medicina para todos os lugares. E isto é unha catástrofe que, entre outras cousas, ten ese efecto que distí. É dicir, é que hai que valorar as mesmas competencias lingüísticas en galego a un rapaz ou rapaza galego falante que a un castelán falante. Non. Pero como aplicamos a todos o mesmo raseiro, que basicamente consiste en poñer acentos ben, as veces subes, as haches, non sei cuánto, non sei que, pois que nos estamos cargando os galegofalantes. Porque como falan galego todos os días, pois teñen unha lingua máis distante do estándar. Mentres que o que aprende de cero, pois aprende unha lingua máis próximo do estándar. Pero que aprende? Aprende unha lingua de exame. Non aprende unha lingua de falar. Mentres que o galego falante o que sabe é unha lingua de falar. Bueno, pois aí é onde vou eu, é dicir, o drama aquí é que, a máis incluso está algún prócero do nacionalismo galego ten escrito que a única ventaxe e a única cousa boa que ten o noso sistema é que é igual para todos. Señor, eso é un desastre. Eso é un desastre. Nós temos que ter uns obxectivos comuns como sociedade, que evidentemente nos compromete a toda a sociedade, pero para chegar a él temos un país que é un microcosmos, un mosaico de situacións. Hai zonas en a Costa da Morte que o 90% son falantes, en que hai transmisión interxeracional, en que tal, por outra parte que falan unha variedade bastante distante do estándar, hai outras en que o galego non se oe nin por asomo, porque ti falas con profesor de clase en Vigo, en que, bueno, que aprenden llamar, chamar, pois llevar, chevar. O sea, aprende como que aprende de francés. Entonces, estou falando da escola, pero obviamente non se refire só á escola, eso poderíamos generalizalo a máis ámbitos de uso. Que pasa? Que é un modelo preguiceiro. Porque é un modelo, que diríamos na miña terra, de quen-quen. É un modelo de mentira, de poñer no papel e ala, xa se verá o que pasa. Porque non é un modelo como o vasco, un modelo concienzudo, de vou aquí e aquí que fago, vou ali e ali que fago. Como se consigue isto neste lugar? En ese sentido, o que dixo Bieito, que ten toda a razón de que temos que volver sobre o tema e temos que facer propostas, pero Bieito, eu creo que para facer propostas necesitamos estudar, investigar e facer experiencias, porque senón estamos sempre falando un pouco no aire. E con respecto a isto, o que nos ensina a última investigación que fixemos en Ames, que ti coñeces moi ben, é que resulta que a escola é máis importante do que pensábamos. Eu recordo aí uns anos de ouvir aquí a Xosé Manuel a frase de que o sistema educativo non ten o poder nacionalizador que tiña. É verdade. Pero é que agora, 20 anos despois, xa estamos noutro contexto, en que non se vai á escola só a ter clase, en que se vai a almorzar, en que se queda a xantar, en que hai actividades de conciliación familiar, en que hai monitorado de non sei cuánto. Resulta que agora, con novos modelos de familia, con novos modelos de distribución de traballo, resulta que agora os rapaces e rapazas botan moitas máis horas na escola que botaban antes. Entón resulta que a escola, non pola lingua vehicular das materias, que é a gran obsesión, que é o gran debate, senón por todo o conxunto de formación lingüística que se transmite formal e informalmente, é moi importante.
Entón, se isto non o víramos, por exemplo, con este exemplo, co traballo de Ames, pois non poderíamos falar disto. Entón, é preciso, se isto fose tomado en serio, sería preciso potenciar moito máis o que dixen antes de unha maneira moi ampla. Os estudos de sociolingüística, de didáctica das linguas, as experiencias piloto, que funcionan mellor aquí, que funcionan mellor alá, que resultados obtemos desta cousa que cantas experiencias pilotos se fixeron en Galicia? Cantos modelos de plurilingüismo escolar se puxeron en práctica en cantos sitios? Programados, monitorados, avaliados? Eu non coñezo. Isto é posible. Isto é serio. E entón estamos discutindo sempre nas mesmas cousas. Non baixamos da estratosfera. Enrique, quería preguntarte si te piensas que sería viable os diversos modelos como existen en Euskadi plantear aquí en Galicia. Es decir, digamos, 3 modelos, o podrían ser 4 ou 5 tamén, a libre elección dos pais. Aí está o punto, porque a mí pareceme algo, un factor moi interesante o da liberdade de elección no País Vasco, e dámonos conta de que sí que funciona moi ben, ¿no? Porque as cifras sí danos a razón. Entón, a pregunta miña sería si se pode pensar algo parecido no caso de Galicia. Eu creo que sí, que cando falo de políticas intensivas non estou pensando no modelo, porque eu creo que temos que fuxir da idea de que o modelo catalán era o bo para nós. Non. E agora é o modelo vasco, tampouco. Temos que ter un modelo propio, pero certamente a experiencia do País Vasco para nós é de moito ensinamento, de moita ensinanza. Nós probablemente teríamos que pensar nun modelo que combinase, diríamos, un criterio, Mezo, que estuda isto, di, quen participa no modelo? Participa a escolla voluntaria que se practicou no País Vasco ou determínase desde arriba con criterios? Creo que teríamos que ter un modelo que determinase desde arriba con criterios obxectivos, por exemplo, comarcas en que o galego é lingua que ten máis de 50% de falantes. Poño un exemplo que pode ser discutible. A lingua do ensino é o galego. Comarcas en que o galego ten menos de 30% de falantes, ou localidades, pois o mellor aí sí que podíamos ir ao modelo voluntario. Falantes en galego, escolas de inmersión voluntarias. É dicir, que habería de combinar distintas fórmulas, que por suposto agora non podo inventar, non? Teño unha idea así, pero bueno, sería para empezar a discutir, non para... en que se combinase a participación voluntaria coa determinación dos modelos desde arriba. O que sí é certo, e eu isto tive a ocasión de dicirlo directamente ao futuro presidente do goberno español, que bueno, en fin, pois o modelo anterior, os modelos para ellos que tiñamos de mínimos eran bastante rígidos, pero o modelo actual é o máis rígido de todos, o que deixa menos marxe a adaptarse ás localidades, mas produce un efecto absolutamente perverso. Co modelo anterior había, non sei se moitos, pero algúns, e incluso bastantes centros educativos que avanzaran moitísimo no uso do galego. Eu falo pola miña terra en que era tanto o ensino primario como o secundario eran galego prácticamente 80-90%. Sin ningún problema, absolutamente sin ningún problema. A estes obriganos a ir para atrás. Obrigáronos a ir para atrás. Por qué? Había demanda aí para ir para atrás? Non. Para contentar a outros que non querían chegar tan longe. Eu xa na desesperación, nun momento dixenlle a este señor, contenta o teu electorado, deixalles a eles que se queden con menos galego, xa que non o queren, pero deixalles aos que teñen máis, que mal lle fan a eses, deixa que teñan máis. Aí estou un pouco pola idea da flexibilidade. Pero, bueno, isto ten moitos aspectos moi discutibles que habría que ver con moito detalle, non? Un apunte que se me ha olvidado con relación al
si esto del inglés puede ser, bueno, hay que tomarlo con cierta cautela o así, no sea que con eso perjudiquemos el aprendizaje del euskera, horas de exposición de una lengua o de otra o tal. Bueno, todas las investigaciones que se han hecho a partir del año 91 con los distintos programas de incorporación, etcétera, coinciden en decir que no afecta para nada el aprendizaje del euskera ni los objetivos que se puedan plantear con relación a los vascohablantes, a los alumnos vascohablantes de origen, ni a los que lo van adquiriendo como L2. Adquieren conocimientos de inglés que antes no los adquirían, pero son, creo que he comentado antes en la charla, o no sé si lo he dejado sin decir, que son francamente mejorables. ¿Y por qué son mejorables? Pues entre otras cosas porque efectivamente el inglés tiene mucho más prestigio que posibilidades de uso en esas edades, hoy. Y bueno, pues somos una sociedad en la que los que no tenemos pelo estudiábamos francés, no estudiábamos inglés. Somos una sociedad en la que, bueno, somos los del doblaje, ¿no? No somos los de la subtitulación, etcétera, etcétera, etcétera. La competencia lingüística del profesorado en inglés, bueno, es muy limitada. Bueno, hay determinados factores que esas propias investigaciones dicen que, bueno, plantean unas líneas de mejora, pero no en detrimento no actúa en detrimento del euskera, y además en esto hay coincidencia, centros públicos, concertados, ikastolas, escuelas cristianas, o sea, todos ellos. Y último apunte con relación a lo que has dicho de las motivaciones o las identificaciones, identidades de la lengua y tal, con nacionalismo o no nacionalismo. Yo soy de los que piensa que si se quiere promover un proceso de revitalización lingüística con posibilidades de éxito en una sociedad, y en unas sociedades tan plurales y diversas como las nuestras, el ámbito de las identificaciones y motivaciones con relación a la lengua tiene que estar absolutamente abierto. Y si se identifica una lengua con un proyecto político, sea el que sea, eso servirá para homogeneizar, unir fuerzas de un sector determinado, pero servirá con la misma fuerza para ahuyentar a todos los demás del proyecto de impulso de esa lengua. Yo creo que la política necesita mucha política, pero mucha política con mayúsculas, mucha identidad comunitaria que trascienda lo que son los proyectos políticos ideológicos concretos. Ben, non sei se a Eu mesa... quería comentar, pero preguntarlle brevemente a Pachi, porque cando se fala dos modelos en Euskadi e do carácter voluntario dos modelos, eu non sei se habería que engadir unha observación sobre os incentivos. É dicir, teño entendido que non é simplemente unha oferta colle A, colle B ou colle D, sino hai incentivos, ou houve incentivos para coller D mellor que para coller A. Non? Bueno, yo no diría que haya habido incentivos porque no me consta algo tangible que pueda decir, bueno, si en esta escuela se abren líneas en el modelo D y no en el A, pues tendrán, no sé. No lo sé. O sea, no es eso. ¿Qué es lo que sí ha habido? A ver, nosotros partimos en los años 83, en los años 80, de una situación en la que había que convencer a los padres y madres vascohablantes que iba a ser bueno y positivo que matricularan en euskera a sus hijos y sus hijas. Porque, lógicamente, tantos años de marginación, de prohibición, de rechazo del euskera, actúa, generando un desprestigio, una falta de prestigio de esa lengua, y considerarla como, vale, muy bien, para que nosotros hablemos en casa está muy bien, para que cantemos algunas canciones, etcétera, etcétera, pero incluso para misa, bueno, entonces era en latín, pero bueno, esto no sirve para la vida, para un proyecto de vida. Entonces, a ver si va a ser negativo, porque luego cuando vayan a la ciudad, ¿qué van a hacer? Bueno, entonces se tuvo que hacer mucha labor. Yo recuerdo, yo entonces estaba de técnico en el ayuntamiento,
Y, bueno, montábamos conferencias específicas para padres y madres vascohablantes, con especialistas, pedagogos, etc. Montábamos conferencias para padres y madres no vascohablantes. Y a los no vascohablantes en ese momento nadie les planteaba que matricularan a los hijos en el modelo D, porque bastante había que convencer primero para aquellos a los que se había previsto el modelo D, que era para los vascohablantes de origen, a los euskaldunes, vamos, para que no pensaran que eso iba a ir en detrimento de los conocimientos, etcétera, de sus hijos. En su caso, a los padres no vascohablantes se les decía que podía ser más efectivo, más eficaz el modelo B que el modelo A. Pero que, bueno, esto es un proceso en el que, desde mi punto de vista, un gran argumento para que los propios padres y madres se hayan ido convenciendo de que, bueno, pues que van a dar el paso de matricularlos en euskera, es, bueno, por una parte, porque va adquiriendo prestigio el tema de la lengua, y porque la educación en euskera, desde el principio, pues es una educación que se ha identificado con calidad, se ha identificado con... Eso es un incentivo. Se ha identificado con buenos resultados. No, pero claro, pero es que eso ha sido un proceso, es consecuencia de... Entonces, se va identificando y se va viendo, y entonces, bueno, uno se acercará más por la lengua porque tiene una motivación muy de la lengua, otro se acercará más porque cree que, hombre, pues esto parece que funciona mejor que lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Si dices incentivo en ese sentido, pues, de acuerdo. Pero ese es el tema. Y, por ejemplo, en el modelo A existe, por ejemplo, bueno, lamentablemente, desde mi punto de vista, lamentablemente, en los últimos años, una excesiva concentración de la población inmigrante. Porque el inmigrante que piensa que para él el euskera va a ser una mayor dificultad, porque es una lengua que igual no es tan necesaria, llega en la situación que llega, etcétera, 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 y además si es hispanoamericano y conoce el castellano, bueno, tiene la mitad del camino hecho desde sus claves, bueno, eso produce segregación, etcétera, etcétera. Problemas de ese tipo, claro que existen en ese proceso, ¿no? Sí. Ben, moitas grazas por estardes aquí candanos todo o día, porque vos lle dades sentido a esta sesión, que dadme 2 minutos, non vou facer conclusións, nin resumen, nin nada polo estilo, pero só quería retomar algunha das ideas, porque, como xa se dixo, bueno, nisto, por desgracia, non hai fórmulas máxicas, non temos, non hai unha panacea coñecida que poña remedio a la calvicie, efectivamente, pero bueno, eu creo que quedaron hoxe enriba da mesa algunhas ideas, algúns conceptos para reflexión. Non perdemos a esperanza dun contexto político que nos permita efectivamente implementar novas estrategias. Está claro o fracaso de prácticamente todas as que se puxeron en marcha nestas 4 décadas. Eu creo que un dos desafíos que ten o galego neste contexto é a de abrir opcións sin perder ligaduras, no sentido que apuntaba o profesor Kraus, quer dizer, entendendo opcións e ligaduras desa maneira. Bueno, creo que o concepto de multilingüismo autocentrado nos pode servir un pouco tamén de folla de ruta, de nova folla de ruta en algún momento. Creo que hai unha serie de conceptos, de ideas, de xa estereotipos casi a estas alturas que se foron debullando ao longo do día, que son inservibles para pensar nesta situación, neste escenario. Algúns deles o resumiu moi ben a profesora O'Rourke, a idea do falante nativo ideal, como utopía, o principio de territorialidade, co que fomos moi críticas, ou esa tamén idea absolutamente obsoleta das linguas como entidades nidiamente definidas e diferenciadas. Eu creo que tamén a profesora Hugenberger
pois nos abriu un pouco unha esperanza fundamentada en datos e nunha análise moi rigurosa de como do ámbito das migracións, non, que tantos gobernos e tantas políticas, tantas opcións políticas están a esgrimir como unha ameaza, pois como pode ser un contexto do que veñan ideas e solucións, non só problemas e ameazas, non? Polo tanto, bueno, creo que algunhas propostas posibles están enriba da mesa. Esta idea de que quizáis os obxectivos teñen que ser outros e pasan, en primeiro lugar, por fixar como meta en distintos niveis de competencia. Bueno, volveuse sobre ese tema agora. Por lo tanto, creo que conseguimos dunha forma máis que aceptable pasar do abstracto tamén ao concreto. Hai alternativas, hai solucións posibles, só precisamos vontade política, ferramentas políticas e económicas, e eu me quedaría tamén un pouco, se me permitides, as persoas novas, porque hai moitas nesta sala que foron alumnas da nosa facultade, facer un pouco un chamamento á responsabilidade ética da xente nova e das novas persoas que se gradúan en educación, en filoloxía, en socioloxía, en políticas. Necesitamos estudar máis esta cuestión a fondo, con seriedade, facer investigación, facer traballos de campo, facer experiencias piloto. Polo tanto, un pouco é o voso turno tamén, non, para seguir a tirar dese carro. E eu só quero dicir aquí, no nome do Consello da Cultura Galega, que para iso, isto un pouco unha ousadía pola miña banda, pero eu creo que a institución sempre estará aberta e comprometida, non? Así que moitas grazas pola vosa participación nesta cuarta, creo que era, sesión do foro aniversario dos 40 anos do Consello, que son 40 anos de tantas outras cousas importantes que lle aconteceron á cultura galega. Grazas.